número 1. Hemos estado introduciéndonos en esta epístola. La razón por la que yo creo que el Señor pone en mi corazón que trabajemos en base a las cartas del apóstol Pablo, tiene una razón. No vaya a creer que es solamente porque a mí se me ocurre. De hecho, con los hermanos que iniciaron conmigo, estudiamos todo Santiago. Hemos estudiado también Primera de Corintios, o mejor dicho, algo de los Corintios. Acabamos de terminar este martes Gálatas completo. Todos los martes nos reunimos en una reunión de enseñanza a las 7 de la noche. Están invitados todos los que no han venido. Los animamos a que no pierdan el paso y vengan los martes para estudiar la palabra. Yo creo que si usted falta, pierde el paso. Y de alguna manera no logra establecer todo lo que el Señor yo creo que nos está mostrando. Yo creo que es importante. Acuérdense que yo no regreso mucho a lo mismo, sino que paso de una vez y ojalá que usted tome el tiempo. Si tiene el tiempo, venga. Venga, yo creo que Dios le va a bendecir. Por eso estamos entrando en Colosenses, pero quiero hacer un repaso para los que no estuvieron muy rápido de lo que vimos en los primeros versos del 1 al 14 en Colosenses hace 15 días. 3 cosas creo que es importante que nosotros recordemos de lo que nos dice Colosenses. Dice que el apóstol, lo que nos habla ahí es que todo esto es para que nosotros demos fruto en toda buena obra. Luego, nosotros debemos de creer en el conocimiento de Dios. Y no solo creer, sino crecer en el conocimiento de Dios. Eso fue lo que el apóstol les decía a los colosenses. Porque de esa manera, si nosotros damos fruto para toda buena obra y crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a ser fortalecidos en todo sentido, dice, en su glorioso poder. Es muy importante que recordemos que eso entonces trae como resultado perseverar en toda situación que nosotros enfrentemos. Ahora, la razón por la que yo sentí de parte del Señor entrar a Colosenses es porque el ambiente que estamos viviendo es un ambiente en el cual creo que la deidad de Cristo está siendo puesta en tela de duda. Y hace 2000 años el apóstol Pablo tuvo que enfrentar a grupos que, siendo algunos cristianos, porque incluso hoy que está tan de moda el Evangelio de Judas, ¿se ha dado cuenta usted que este canal donde presentaron el Evangelio de Judas no cesa de presentar el Evangelio de Judas? Incluso hace énfasis en que la gente llame y pregunte en qué va a cambiar los conceptos que por 2000 años se han tenido acerca del cristianismo. Entonces hay un plan orquestado, creo yo, por el enemigo para poder traer duda en los cristianos. Y aunque probablemente usted no lea el Evangelio de Judas, no sienta esa cosquilla por leerlo, esa convención de oír, en más de algún momento quizá usted ya vio ese documental o lo va a ver y puede traer dudas sobre su corazón, y por eso es tan importante que nosotros estemos bien cimentados en la roca que es Cristo. Pero si nosotros no sabemos quién es Cristo, y Colosenses surge precisamente de la inspiración del Espíritu Santo y la necesidad que los llamados cristianos gnósticos, fíjese que gnosis en griego quiere decir conocimiento. Entonces quiere decir que muchos cristianos, ya desde el primer siglo, aun cuando habían conocido a Jesús, aun cuando se les había revelado en el caso de los judíos que Jesús era su Mesías, y todos los gentiles que habían creído en Jesús, muchos de los gentiles eran bombardeados por la sed de conocimiento. Yo me he dado cuenta, y la Biblia lo ratifica cuando dice que en los postreros tiempos habrá comezón de oír. ¿Ha oído usted eso, verdad? ¿Lo ha leído? Y de hecho, yo creo que las iglesias en Guatemala han entrado en una sed de conocimiento. Y hoy podemos nosotros ver las diferentes corrientes que hay. Pero no necesariamente es un conocimiento que viene de Dios y nosotros tenemos que discernirlo. Les dije hace 15 días que el doctor Ríos nos profetizó. Yo creo que él no solamente ejerció una función apostólica, sino que también profética.
Y nos profetizó al decirnos que tendríamos que discernir entre luz y luz. Hace poco me encontré con una porción de la Escritura que también es un verso que él repetía constantemente y que dice: en tu luz, Señor, veremos tu luz. Y nosotros debemos de buscar la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y esa es Cristo en nosotros. Hoy desperté yo con ese verso: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así me despertaron. Qué lindo, ¿verdad? Gracias a Dios no desperté pensando en otra cosa, sino que en ese verso: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos aquí tienen testimonio de que tienen a Cristo en ustedes? Eso es maravilloso. Como ayer me tocó hacer de evangelista, les predicaba a las hermanas en aquel pasaje muy conocido de San Juan 4, de la Samaritana. Y realmente uno puede ver que la samaritana era muy religiosa. Sabía de dónde adorar. Conocía dónde adoraban los judíos. Sabía de todo lo que había que saber. Como buena religiosa, pero vivía mal. Y hoy en día, creo que el alto porcentaje de cristianos que anhelan conocimiento, porque muchos se confundieron con el doctor Ríos. Y muchos creyeron que él solamente trasladó conocimiento bíblico y conocimiento bíblico y conocimiento bíblico. Y aunque le llamábamos verdad revelada, muchos se quedaron solamente con la letra de esa verdad revelada y no se quedaron con el espíritu de esa palabra. Porque su vida, sus actitudes, su ética no va en consonancia con lo que creen y con lo que saben. Por eso no es el conocimiento el que verdaderamente a nosotros nos va a transformar, sino que el único que nos puede transformar, como transformó a la samaritana, que de mujer de 6 hombres se convirtió con el 7º en una tremenda evangelista, que hizo que todo un pueblo, Samaria, fuera ante Jesús. Imagínese usted una mujer que no la satisfacían los hombres, porque andaba buscando en los hombres lo que no podía encontrar en lo espiritual, pero cuando se encuentra con Cristo, no solamente es satisfecha, sino que es transformada y lleva a todo un pueblo a los pies de Cristo. Qué maravilloso que una mujer puede hacer que un solo pueblo, que todo un pueblo llegue a los pies de Jesús. Es maravilloso ver eso. Así que hoy más que nunca nosotros tenemos que saber quién es Jesús. El ataque va a ser cada vez más fuerte. 19 de mayo, Código Da Vinci. Tal vez usted ya compró la entrada al cine para ir a verlo. Código Da Vinci va a traer un ataque muy fuerte a la fe cristiana. Pero todo es plan orquestado. Todo está tratando de demostrar que Cristo no es, o el Cristo bíblico no es el real. Hay fuertes tendencias, se los dije la vez pasada, acerca de establecer al Cristo histórico. Muchos se preguntan, ¿realmente hubo un hombre que se llamó Cristo? Y muchos ponen un montón de argumentos científicos o pseudocientíficos para probar que nunca hubo en Israel un hombre llamado Cristo. Si vamos por el conocimiento, y esto fue lo que invadió a los cristianos del primer siglo, y por eso se escribieron las epístolas que vemos nosotros acá, y otra de las razones fundamentales es que nosotros tenemos que leer las cartas que nos escribió el amado. ¿Cuántos saben que el Señor los conoció a ustedes desde antes de la fundación del mundo? Lo dice Efesios. Y no solamente dice que nos conoció, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que usted, hermana amada, que dice T5, tiene muchos años, como dijo Job. Dios le pregunta a Job, Job, ¿conoces el camino de la luz? Tú lo sabes, porque tienes muchos años. Y hoy vamos a tener que navegar un poquito en lo que conocemos como la preexistencia. Ojalá que usted ya haya navegado ahí, no se me vaya a confundir, pero creo que no. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado doctrina, palabra revelada, que creo que ha hecho un cimiento, y sospecho que usted está por eso aquí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí entramos. Dice, verso 15, Él, hablando de Cristo, estamos en Colosenses,
1:15 en adelante. Él es la imagen, dice esta versión, del Dios invisible. ¿Cuántos saben que Dios es invisible? ¿Cuántos saben que a Dios nadie le ha visto jamás? Bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? Ay, hermano, solo hay uno. Claro. Todavía sigue vigente Éxodo capítulo 6, verso 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero indudablemente se manifiestan tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿a qué Dios no se le ha visto jamás? Es interesante que dice así la Biblia. A Dios nadie le ha visto jamás. Y hay una versión, decía el doctor Ríos, yo no la he encontrado todavía, habrá que buscarla, hay muchas versiones, que dice, ni le verá. Imagínese usted. Indudablemente nosotros tenemos que saber, fíjese que la palabra griega aquí es theos. Usted lo puede encontrar en una concordancia. Hoy hay muchas ayudas que nos permiten a nosotros profundizar, si es que queremos profundizar en ciertas cosas. Pero Dios, esencia. Esta es una frase que yo solo se la oí al doctor Ríos. No sé si usted se la oyó alguna vez. Aquellos que tienen la buena costumbre de oír cassette del doctor, creo que se han encontrado con esta frase. La esencia primigenia. Vamos a ver, las mujeres que cocinan, ¿para qué? ¿Qué es una esencia? Da sabor, dice. ¿Algo puro? ¿Algo concentrado? ¿Qué más? ¿Qué es una esencia? Esencia maravillosa, decían ahí los viejitos. ¿Qué es una esencia para usted? ¿Ah? Ok, eso es lo que producen, pero ¿qué es una esencia? Ya lo dijeron, algo muy concentrado, ¿no es cierto? Algo muy puro, ¿sí? Un perfume, los perfumes franceses son esencias, ¿no? Lo que nos vende en las ferias, ¿cómo se llama esa cosa? Fetiche, fíjese usted, hasta el nombre está raro. No son esencias, ¿verdad que no? Me imagino que, yo no sé de eso, pero me imagino que una gotita de un perfume francés en esencia produce, saber cuántos mililitros, ¿no? Y eso es lo que usted compra así baratito, en esas ofertas, ¿verdad? Aunque no es tan barato, ¿verdad? Porque yo que tengo 4 mujeres, mi esposa y mis 3 hijas, por supuesto, ¿verdad? Imagínense comprarle a cada una un perfume de diferente fragancia, ¿verdad? Entonces conocemos el concepto esencia. Creo que aunque en relación a Dios es muy difícil que lo logramos entender con nuestra cabecita de alfiler, ¿verdad? Afortunadamente dice que nosotros ahora ya somos partícipes de la mente de Cristo, pero somos partícipes de la mente de Cristo todavía. Fíjese que si el sabio más tremendo como fue Einstein, dicen que usaba, no sé si el 10% de la capacidad de su cerebro. Imagínense cuando nosotros transformados podamos usar el 100% de nuestro cerebro. Y eso solamente para pensar en términos humanos, ¿cómo será la mente de Cristo explayada en su totalidad? El doctor Ríos decía que, usted sabe que un científico descubrió el famoso Big Bang como una respuesta a cómo el universo se creó. Y dice que a través de esa explosión que se dio, el universo sigue expandiéndose. Y todavía ahora lo miden para saber cuántos años luz. Y no sé exactamente cuál es la distancia, pero dicen que todavía esa explosión sigue expandiéndose. Y él decía, así va a ser nuestra mente. Por la eternidad se va a expandir y se va a expandir y se va a expandir una vez que nosotros seamos verdaderamente transformados. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si habla del Dios invisible, está hablando de esa esencia primigenia. ¿Por qué primigenia? Porque Dios es eterno. Es lo primero de todo, pero no tiene principio.
Y esa esencia primigenia es la que nadie ha visto ni le verá. Moisés era un deseoso de ver el rostro de Dios, igual que nosotros. Porque subió 3 veces 40 días al monte para ver el rostro de Dios. Y solo pudo ver sus espaldas, y fueron las espaldas de Jehová, fueron las espaldas del Padre, no de la esencia primigenia. Ahora, aquí indudablemente voy a tratar de no ser muy complicado, porque ya el martes que iniciamos un tema me di cuenta que algunos no me entendieron. Entonces voy a tener que ver cómo le hago, ¿verdad? Pero esa esencia primigenia se manifiesta en 3 personas. ¿Sí? Voy a hacer como vasos acá, solo para poder darme a entender. Pero siempre he pensado que esos vasos, ¿alguno ha tenido alguna vez vasos puros de cristal, muy finos? Que son de cristal. No, finitos no, ¿verdad? Pero el cristal cortado, creo que le llaman a eso, ¿no? Sí. Son sumamente delicados, pero si usted les echa agua, no se nota el agua, ¿verdad? Son muy transparentes. Bueno, haga de caso que así son estos 3 vasos. Y un vaso se llama Padre, otro vaso se llama Hijo, y otro vaso se llama Espíritu Santo. Eso no es nada nuevo para muchos de ustedes. Lo importante es que lo logremos entender. Porque todo eso lo necesito para que podamos entender lo que Pablo recibió en revelación de parte del Espíritu a partir de Colosenses 1:15. Como la esencia primigenia es un Dios invisible, en otra porción de la Escritura dice que Dios es Espíritu. Dígame si usted está de acuerdo. Si usted no me dice amén, es que no está de acuerdo, no está entendiendo o no sabe qué está pasando. Amén. Entonces, los espíritus, por supuesto, son invisibles. Invisibles ante el ojo humano, pero visibles, muchos de esos espíritus, en otra dimensión. Hoy los que andan, desde que se hizo aquella película, Los Cazafantasmas, que me imagino que usted los vio. De plano ahorita está recordando la cancioncita, ¿verdad? Pero lo interesante es que ellos hablaban del ectoplasma. ¿Ha oído usted esa frase? Como que eso materializa los espíritus. Bueno, yo no le voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero como que eso significa que hay dimensiones donde los espíritus pueden ser visibles. Sin embargo, yo parto de lo que literalmente dice la Biblia, que Él, fíjese que a veces es bueno que nosotros agreguemos, pero le voy a explicar, a la par de los pronombres para ver de quién está hablando, ¿verdad? No, ahí no le está usted agregando a la Biblia. Sencillamente usted está tratando, como es su propia Biblia, de poner algunas cosas que le ayuden a entender los pasajes. Cristo, el Hijo, ¿verdad? Él es la imagen. ¿Qué es una imagen? ¿Ah? Un reflejo, un parecido, una semejanza. ¿Sí? Entonces, Él es el que va a hacer visible al Dios invisible. Fíjese que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es un pasaje bien complicado. El primogénito. Fíjese que la mayoría de los que traducen el original griego en el que se escribió Colosenses y por supuesto todo el Nuevo Testamento, lo ponen en griego como el prototokos. El protótocos. Proto es primero y tocos viene de una palabra que quiere decir nacido. Por eso en inglés las versiones lo traducen the first born. Mire, pues ya sé inglés, ¿va? First S-U-S-T.
pero no lo escribo bien, ¿verdad? Ni lo pronuncio bien. Bueno, mis hijas dicen que tengo un inglés de puerto. Bueno, ok, ¿qué quiere decir literalmente eso? En inglés, a ver, Sarita, te habla buen inglés. El primer nacido, que tiene que ver con protótocos. Ahora, usted sabe que hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. ¿Alguna vez han llegado ahí con su revista Atalaya? Buscan a todos los cristianos que no van al culto los domingos. Siempre llegan ahí. Ya le conté que a mi casa cómo llegan usted. Pero ellos agarran este pasaje precisamente para decir que Cristo no es Dios. Usted sabe que ellos se llaman testigos de Jehová. Y para ellos, el único Dios, de alguna manera agarran enseñanzas antiguotestamentarias mal entendidas, donde dice Jehová, tu Dios, Jehová, uno es, y dicen, no hay. Pero hay otros que dicen que solo Jesús, y así se llama ese grupo, los solo Jesús. Yo quiero que usted entienda que todas las denominaciones y sectas, porque esas son sectas falsas, han salido de medias verdades entendidas y que de alguna forma las han entendido mal y les ha hecho cruzar el verdadero camino, tomar una vereda, y son millones en el mundo que predican eso. Y son tan agresivos que llegan a su puerta y si usted está mal parado, les abre la puerta, le venden la revista Atalaya, lo dejan cruzado. Y uno de los versos favoritos, quizá el único que ellos tienen realmente para poder decir que en realidad Cristo es una criatura de Dios. No es Dios. Es esta palabra. Porque si usted se da cuenta, si usted ahorita se sacara todo el cassette que ha venido absorbiendo por muchos años y el testimonio del Espíritu acerca de que Cristo es Dios y lo viera con su mente natural, diría, tienen razón, porque ahí dice el primer nacido. Quiere decir que en algún momento Cristo nació y por lo tanto, si nació, tuvo principio y por lo tanto entonces no es Dios. Fíjese que qué manera más lógica de poder ver las cosas. Y de esa manera, para ellos solo existe Jehová, para otros solo Jesús, pero para nosotros hay esencia primigenia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son 4. Bueno, a esto le llamó el doctor la cuadridimensión de Dios. ¿Se acuerda? De donde el Salmo 91, en sus primeros versos 91, nos habla. Bueno, yo no le voy a hablar de la cuadridimensión de Dios. Ahora, el martes, que lamentamos que Sarita no haya venido, empezamos la ruta de los celestes. Y lo llamativo es que ahí dijimos algunas cosas interesantes que vale la pena que nosotros meditemos en ellas. Yo creo que puedo enseñar así porque este es un grupo pequeño donde usted puede hacer preguntas. Como me gustaría tenerlos a todos el martes, porque tengo oportunidad de profundizar un poquito más. Pero fíjese que qué tremendo es darse cuenta que esta esencia primigenia, no me pregunte cómo, ni me pide el verso. Porque la Biblia lo que tiene son ventanas de revelación. Y esto, amados hermanos, si no te lo revelan, no entra. De una vez te lo digo, no te hagas bolas. Yo no sé cuántas cosas el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, pero le digo, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Porque esto es revelación, la revelación llega y punto. Y primero llega y después tú empiezas a entenderlo. Si quieres que la revelación llegue y como la revelación viene, ya le dije, de espíritu a espíritu. No viene de mente a mente. La mayoría de las religiones lo que hacen es convencer a través de conocimiento humano las mentes de las personas. Muchas veces aún en manipuleos almáticos. Pero la revelación que nos interesa a nosotros tener
es la revelación que viene del mismo Dios, que es la fuente y que es espíritu, afectando nuestro espíritu. Y yo le digo una cosa, ¿tendrá mente el espíritu? ¿Tendrá razonamiento el espíritu? El espíritu. Piense bien, ¿tendrá mente el espíritu? ¿Qué dice usted? ¿Tendrá conocimiento el espíritu? Conocimiento de lo espiritual. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces la mente está en el alma. ¿Sí? Pero acordémonos que somos integrales. Si usted separa solo el espíritu, no sé qué clase de mente podrá tener el espíritu, pero aprende, porque aprendió en la escuela del Padre. ¿Sí? Pero llamémosle entonces a esa mente espiritual, solo por decir algo. Pero hay una mente entonces del alma que podría ser carnal. Bueno, no me voy a meter mucho por ahí, pero quiero que usted logre entender que esto se logra entender por espíritu. Claro, el Salmo 91:1 usa precisamente 4 nombres de Dios. Y usa el Elyon, usa que es el Dios altísimo, usa a Jehová aquí, usa al Shaddai aquí. ¿Y cuál usa acá? Mejor vayamos al Salmo, rapidito. No le cae mal a usted repasar esto en su corazón. Usted sabe que hay una versión donde no traducen los nombres, sino que lo que hacen es que los dejan exactamente. Dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación tras generación. Ay, perdón, estoy leyendo el 90, ustedes tienen razón. Gracias. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ese es el Elyon en hebreo. Se acoge a la sombra del Todopoderoso, ese es el Shaddai. Yo le digo al Señor, ese es Jehová, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Bueno, aquí yo necesitaría una Biblia hebrea para poder realmente establecer el otro nombre. No sé si ustedes se recuerdan, tal vez Roberto. ¿Cómo dice aquí? Acá. Aquí. Aquí. 4 nombres. No estamos viendo la cuadridimensión, solamente estamos tratando de llegar. Ahora, si la esencia primigenia, que se la voy a dibujar aquí en rojo, lo que hace es que en algún momento de la eternidad esa esencia crea, oiga lo que estoy diciendo, crea naturalezas derivadas. Entonces estos vasos son naturalezas derivadas. Bueno, esto está grueso. Tenemos que ir despacio. Ojalá que usted lo logre entender. Si se duerma, póngase de pie o dése una cachetada y se despierta, ¿sí? Yo sé que hay calor. Cada una de estas son naturalezas derivadas. Naturalezas derivadas. Solo que hoy vamos a hablar de testimonio que el Espíritu Santo es una persona, porque estas son 3 personas, porque tienen, y la Biblia lo demuestra en abundantes versos, características de personas, piensan, deciden, aman. Todas las características de personas Dios las tiene. Pero la esencia primigenia se metió en esas naturalezas derivadas. Lo estoy dibujando con rojo. El vaso está saturado de naturaleza, de esencia primigenia. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Está siguiendo? ¿Estamos bien? Ok. Entonces,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y si usted se da cuenta, la esencia primigenia se manifiesta para funcionar dentro de sus creaciones, porque es Padre eterno. Ahora, ¿por qué puse al centro? ¿Sabe por qué hice esto? Porque en el centro tiene que estar el Padre, porque el Padre es el clon del Altísimo. Estoy usando unos términos que yo creo que usted me puede entender, pero todos sabemos lo que es un clon. Indudablemente, el Padre es un clon, pero el Hijo también es un clon. Y el Espíritu Santo también es un clon. Lo único que el Espíritu Santo, hay mucho misterio ahí. Lo vamos a dejar ahorita de lado. Solo así podemos entender que el Hijo, cuando viene a la tierra, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque son exactamente iguales el uno al otro. Pero ahora note que el apóstol Pablo, bajo revelación, dice: él está hablando del Hijo. A esto también San Juan 1:1 le llama el verbo, en griego logos. Pero fíjese qué interesante, y este detalle es muy importante que usted lo conozca, yo se lo vuelvo a repetir. La filosofía griega, mire, no hay casualidad porque el Nuevo Testamento Dios hizo que se escribiera en griego. ¿Cuántos saben que Dios es el Señor de la historia? Él mueve todo. Y cuando le revelan a Daniel aquella estatua de Nabucodonosor, así se le conoce, ¿verdad? Con una cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de hierro, habla de 4 imperios. Y uno de esos imperios es el imperio de Alejandro el Grande, el imperio griego, que fue precisamente el que puso toda la plataforma para que en todo el mundo conocido, conquistado por Alejandro el Grande, todo ese pueblo tuviera un idioma oficial, que era el griego, y por lo tanto una cultura, pero también una filosofía, una manera de pensar. Ahora, ese es todo el contexto, que aunque él viene bajo el imperio romano fue totalmente invadido por la cultura griega. Y aunque se hablaba latín, era el griego el que más se hablaba. Eso permitió que el evangelio pudiera diseminarse de una manera tremenda a través de ese griego, que era el griego koiné, el griego no clásico, sino que el griego común y corriente que se hablaba en todo el mundo conocido. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque 500 años por lo menos antes de Cristo, dentro de la filosofía griega que permeó toda la cultura, estaba inserto este concepto logos, pero un logos filosófico. Entonces Pablo, y en este caso Juan muy específicamente, utiliza el término que para los que oían en ese tiempo era otro logos. Él les explica que ese logos es el Hijo de Dios. Nunca vaya usted a leer filosofía griega y agarrar el logos griego para creer que es el mismo. ¿Me está siguiendo? Es importante decir eso. Tal vez no todos se van a encontrar con la necesidad de entender esto, pero en algún momento algunos de ustedes sí, especialmente los jóvenes que van a la universidad. La mayoría de universidades de Guatemala siempre tienen diferentes corrientes filosóficas y siempre van a oír filosofía y tienen que ganarla. ¿Ok? Y muchas veces eso les confunde. Pero ese verbo, aquí el doctor le llamó el verbo increado. Eso quiere decir que esa naturaleza derivada que fue creada no es el verbo. Porque San Juan 1 dice: en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Punto. Usted no tiene que meter razonamiento. Solo tiene que creerlo por revelación. Pero la naturaleza derivada es como el vaso. Bueno, yo se lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué es su cuerpo? Algunos fortachones, otros flacos, gordos, bajos, altos, morenos, blanquitos. ¿Qué es su cuerpo? ¿Ha entendido usted lo que es su cuerpo? Es un vaso.
es un tacuche, es un vestido. Pero de cierta manera lo que importa es lo de adentro. ¿Y por qué le ponemos más atención al cuerpo? ¿Cuánto gasta usted en el cuerpo? Si ponemos vestido, cosméticos, cuotas al gimnasio, dietas, etcétera, 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 ¿cuánto gastamos en el cuerpo? Mucho, ¿no? Obviamente la comida que alimenta el cuerpo. Gastamos mucho, ¿no? En el cuerpo. Ahora, yo no le quiero decir que usted no lo haga. Obviamente tenemos que ser equilibrados, ¿no? Pero ¿no es más importante el alma? ¿Y no es más importante el espíritu? Y va en ese orden. Primero espíritu, después alma y finalmente cuerpo. Ahora, somos un ser integral. Y por eso él dice, ustedes deben mantener irreprensible su espíritu, su alma y su cuerpo. Muy bien. Pero vemos nosotros entonces que lo importante de aquí que hace al verbo, yo le voy a poner aquí el verbo porque algunos de ustedes veo que están apuntando y es importante que tengan esto. A veces las gráficas nos ayudan. De este verbo es que está hablando, regresemos a Colosenses, Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero no hemos resuelto el problema del protótocos, del primer nacido en una traducción literal. ¿Será que algo, ya podemos entender que el verbo no nació porque es increado? Si no, no fuera Dios. Pero en Hebreos, nosotros leemos que dice la Escritura, ese pasaje me lo va a buscar Robert. Me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Gracias, Robert. Yo no necesito computadora si tengo a Robert. Hebreos. ¿Ya lo encontró? Yo no. Espérame. Ok. Dice. Así. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Cuándo es ese diálogo entre el Hijo y el Padre y probablemente el Altísimo? En algún punto de la eternidad pasada. Yo no sé cuándo. Pero hay un diálogo. Aquí hay diálogo. Aquí hay diálogo. Por eso se representa a Dios manifestado en tres personas en un triángulo equilátero. ¿Usted sabe lo que es un triángulo equilátero? Ganó mate, ganó geometría. Es un triángulo que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales. Todo lo tiene igual. No importa dónde bisecte usted los ángulos, siempre va a ser lo mismo. Por eso es el mejor ejemplo de la triunidad. ¿Ok? Pero hay comunicación, por eso hay comunicación entre la esencia, entre el Hijo, entre el Padre. Claro, otros presentan al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, porque en función, el triángulo sería aquí: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque es en función. Es el Dios funcionando dentro de sus creaciones. ¿Por qué no va a creer usted que Dios solo funciona dentro de la creación humana? Nosotros somos los más privilegiados al entender que Cristo vino a morir a la tierra. Pero indudablemente nosotros sabemos que Él tiene creaciones por todos lados. No sabemos mucho de ellas. Y al final la Biblia fue revelada al hombre, pero en ella hay vestigios de muchas cosas que no solamente se circunscriben al plano tierra, sino que hablan de otras cosas.
Pero lo que nos interesa es ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ellos preparan el momento en la eternidad pasada. Tal vez por eso dice que el Hijo fue inmolado. ¿Ha oído usted? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted ha entendido ese pasaje? Que el Hijo fue inmolado, es decir, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que fue en ese momento. Porque le preparan cuerpo y de una vez todo el plan está hecho ahí. Hay cosas que no vamos a entender completamente, pero dice, en su lugar me preparaste un cuerpo. Ahora, ¿de qué sacrificio de ofrendas está hablando ahí ustedes? Porque ustedes ya me dijeron que está hablando en la preexistencia en un punto de la eternidad pasada. Quiere decir que no está hablando de los sacrificios levíticos. Esta sería la cosa. ¿Habrían sacrificios en esos tiempos? Claro. Pero aquí es muy específico, Yadi, cuando dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Sí, Dios vive en un eterno presente, no hay problema. Pero aquí está hablando de un diálogo. Yo creo que usted me entienda, es que no se me va por las ramas. Usted me dijo, y está de acuerdo con el hecho, que esto es un diálogo a este nivel en la eternidad pasada. Claro, ellos viven en un eterno presente, pero en esa eternidad pasada había sacrificios, Carlos. Se lo llevaron, claro. Nos dice Hebreos que se lo llevaron a Moisés. Dice, haz todo conforme a lo que te mostré en el monte. Usted sabe que en la Biblia los montes son puertas dimensionales. No estoy viendo tele ni ficción. Pero los montes, ¿qué pasó en el monte de la transfiguración? Pregunta. ¿Los tres estaban ahí en el monte o se los llevaron? No vamos a poder dar una respuesta categórica. Moisés cuando subió al monte, dice, haz todo conforme a lo que te mostré en el monte. Y le mostraron el tabernáculo no hecho de manos. Quiere decir que en el cielo hay atrio, hay lugar santo, hay lugar santísimo. No fue ahí donde Cristo toma la sangre de Jesús. No le estoy hablando de dos, sino que Jesús es el Cordero que muere, el que le prepararon cuerpo. Y el sacerdote es Cristo, el Verbo increado, y toma como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, presenta la sangre del sacrificio y la lleva seguramente al propiciatorio para que el sacrificio fuera aceptado y nuestra redención completada. Gloria a Dios. Si lo entiende, de gloria a Dios. Mejor dele un aplauso al Señor fuerte, si usted lo logra entender. ¡Aleluya! Qué tremendo, porque indudablemente habían ofrendas. ¿Acaso el pecado empezó con Adán? Dice la Biblia en Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre, pero al mundo, a la tierra. ¿No había pecado antes? ¿No hubo pecado antes de Adán? ¿Y Luzbel? Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y la maldad y la iniquidad son personajes. Quiere decir que ellos pecaron antes. Y antes de ellos otros han de haber pecado. Lo más tremendo es que cuando se inicia todo, dice que había luz, pero en el momento que había luz habían tinieblas. Y las tinieblas dice que no pudieron prevalecer contra la luz. Bueno, le estoy hablando de Juan, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, note usted entonces
que dice, volviendo a Colosenses, yo le pregunto, ¿a quién le prepararon cuerpo? Sí, ¿verdad? Le prepararon cuerpo. Y ese cuerpo que le prepararon, ¿podemos pensar que era el cuerpo de Jesús? Jesús es perfecto hombre y perfecto Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. Como hombre veamos a Jesús ahorita. Porque es Jesucristo. Y cuando resucita, Pablo le llama nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Salvador. Cristo es el ungido. Pero para poderlo hacer de una manera didáctica, vamos a ver a Jesús como el Cordero y a Cristo como el sumo sacerdote, el Verbo increado. ¿Me está siguiendo? Solo por pura didáctica lo voy a separar, pero son indivisibles. Fíjese usted que como hombre tenía que tener espíritu. A propósito puse espíritu con minúscula, porque casi siempre la Real Academia Española nos dice que cuando nos referimos a Dios tenemos que hacerlo con mayúscula, pero wait, espérese un poquito. Jesús tiene alma. Y esto es espíritu humano, alma humana, de la estirpe de los espíritus humanos y cuerpo. Ese cuerpo fue formado en el vientre de María como una incubadora. No es cierto que María sea la madre de Dios. María fue el vaso santo, preparado, virgen, para que ahí el cuerpo, desde embrión, después feto y luego naciera Jesús, cuerpo. ¿Tendría inicio ese espíritu humano de Jesús? Todos los espíritus fueron creados del Padre. Acuérdense que aquí no estoy hablando del verbo increado, porque el verbo es espíritu. Porque dice Juan, y el verbo se hizo, San Juan 1:14. Entonces, cuando se hizo carne, tomó cuerpo, se vistió de cuerpo. Por eso a mí me gusta decir que Cristo se vistió de hombre. Si nosotros hubiéramos sido marcianos, se viste de marciano. El doctor Ríos, cuando fue a Corea, dice que vio a un Cristo coreano con ojos rasgados, porque para los coreanos Cristo es coreano. El pan de azúcar, no sé qué tipo de filósofo. Alguien ha ido a Brasil. Ese Cristo que está ahí, no sé qué rasgos tenga, si son latinos. ¿Son latinos? Ok. Y yo creo que ahora, usted sabe que ahora ya hay una teología que se llama la teología negra, porque surgió en África. Y entonces, por supuesto, los africanos creen que Cristo es negro. Incluso usted no se ha dado cuenta que los científicos han encontrado muchos vestigios de fósiles, ¿verdad? Aquellos que todavía creen en la evolución del hombre, han encontrado que la cuna de la civilización, dice, la cuna del hombre, donde está el primer hombre por todas las fechas que datan, es África, no Asia, donde se ha creído que estuvo el Edén. Pero no nos vamos a meter a esos líos, ¿verdad? No estamos en eso. Muy bien. Esto es lo uno con lo que vimos el martes. Fíjese que ese espíritu de Jesús, hay espíritus creados y espíritus engendrados. Para engendrar se necesita una matriz. Todas las mujeres que son madres, ¿y que cuándo va a ser? Entre 3 días. El mundo celebra el Día de la Madre, ¿verdad? Cuando se debería celebrar todos los días. Todos los días deberías darle un beso a tu mamá y decirle, gracias por todo lo que sufriste, por darme a luz, por lo que te abstuviste, gracias por tu crianza,
gracias por todo. No solo el 10 de mayo, porque el 10 de mayo una florecita no hace nada a ustedes. ¿Verdad que no? Sino que nuestra actitud debería ser agradecer a nuestras madres todo lo que hicieron por nosotros diariamente. Un beso, un saludo, no una mala cara, ¿verdad? No una insolencia. Bueno, no estamos en mensaje para las mamás, ¿verdad? Aunque fíjese que el mensaje debería ser para los hijos. Muy bien. Pregunta. ¿Será que el espíritu humano de Jesús, pues estoy diciendo bien específico, el espíritu humano de Jesús, fue engendrado en alguna matriz donde el Altísimo engendró? No me responda. Yo no puedo ser tan categórico porque estoy caminando en un terreno muy escabroso y muy delicado. Sin embargo, es muy probable que eso haya sido así. Está el concepto de las matrices universales, que también le fueron revelados al doctor Ríos. Tal vez no habló mucho de eso, ¿verdad? No se amplió mucho, pero como que ¿se acuerda que Eva es una matriz universal? Porque dice que serás llamada Eva porque tu nombre significa madre de todos los vivientes. Y hay una Eva ancestral. Así como hay una Babilonia ancestral, así hay una Eva ancestral. ¿Sabe que todos nosotros, para ser llamados hermanos de Jesús, tenemos que nacer de lo alto? Nacer del Espíritu. De hecho, San Juan 3 nos habla del nuevo nacimiento, que es para el Espíritu. Nacer de agua, que es para el alma. Y nacer del Espíritu, que es para el cuerpo. Y lo interesante es que dice nacer del Espíritu. Incluso dice que nosotros somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, habrá una matriz que produce hijos de luz. Y que en una eternidad pasada esos hijos de luz surgen o nacen, son engendrados como una estirpe especial. Qué montón de preguntas, ¿verdad? Pero eso la respuesta está en los martes. Sí, hermana Sarita. Leámoslo, es un buen pasaje. San Lucas nos indica a nosotros el proceso especial que se dio en el engendramiento de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le está hablando a María, le dice el Espíritu, porque ella pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Puesto que soy virgen. Ella estaba hablando en el plano terreno, porque todos sabemos que para tener un hijo se necesita un hombre o una mujer para que el espermatozoide del hombre engendre el óvulo de la mujer y entonces se produzca un nuevo ser. Eso lo sabemos todos. Y entonces el ángel, con sabiduría del cielo, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, ojo. Leamos un poquito más. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo, mayúscula, de Dios. ¿Quién fue ahí la matriz? El Espíritu Santo. Esto no me le meta mucha cabeza, porque no lo va a lograr entender por conocimiento. Pero ojo. El Shaddai, palabra hebrea, viene de otra raíz hebrea, Shad. Y Shad llamativamente quiere decir literalmente pechos que amamantan o pechos de mujer. Yo no voy a decir que el Espíritu Santo es mujer. ¿Ok? Sino que Dios
tiene características femeninas en una de sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sexo. Dios no tiene sexo, ¿sí, Sarita? Ajá. Pero estamos siendo bien específicos en cuanto a este término. Dentro de los nombres que podemos ver, uno llamado El Shaddai, que se le traduce muchas veces omnipotente, porque es como que Él da todo lo que necesita el Hijo. Entonces, pechos de mujer, usted sabe que sirven para amamantar. Entonces, el punto que quiero que ustedes sigan aquí, bien importante, es que dentro de este nombre hay características, como una función de nodriza. Pero cuando veo características de tipo femeninas, por eso puedo decir que en el caso de 1:35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Note usted que es el Padre y el Espíritu Santo quienes participan. Porque si hubiera participado María, sería un humano común y corriente. Esto es bien complicado. Yo sé que lo que estoy enseñando no es difícil de poderlo digerir. Por eso apúntelo, pregunte, para que usted lo pueda entender. Pero qué interesante darse cuenta que quien participa ahí es el Espíritu Santo. Y dice que el Altísimo, ni siquiera es el Padre, el Altísimo, dice que hace sombra, ¿sí? Te cubrirá con su sombra. Entonces, María, ¿qué fue ahí? Solo un vaso, solo una incubadora que recibió. Mire, es bien difícil el poderlo explicar, pero lo tengo que explicar en términos humanos. Por así decirlo, el Espíritu puso un óvulo, solo por así decirlo. No le digo que así fue. Y el Altísimo puso un espermatozoide. Y entonces lo pusieron como, ahora se puede entender con lo que hacen ahora los médicos. ¿No es cierto que cuando alguien en una pareja, el hombre es infértil, toman de un banco de espermas un esperma, lo engendran bajo condiciones especiales y luego agarran ese embrioncito, ese huevecillo, y lo implantan en una matriz? Y le llaman a eso a veces hasta madres sustitutas, ¿no es cierto? Sí, eso lo sabemos nosotros, ya es. Así fue. Porque si no hubiera sido así, por eso muchos preguntan, ¿tendría ombligo Jesús? Parece una pregunta muy sencilla. ¿Estaría conectado o no realmente? Bueno, son preguntas difíciles. Porque como la placenta, usted sabe que alimenta al ser que está dentro, al feto o al embrión según las edades, lo alimenta. Pero muchos dicen, si la sangre de María hubiera participado en el cuerpo de Jesús, ya no tendría la sangre que se necesitaba perfecta para limpiar el pecado de todo el mundo. Por eso es importante que usted entienda esto. Pareciera complicado, ¿verdad? Pero yo sé que por revelación a nosotros se nos puede aclarar, se nos puede hacer la luz, porque uno entiende por qué la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es una sangre pura. Así es. Le provee todas las defensas necesarias. Por eso, las que no se han casado, denle de mamar a sus bebés, porque tienen los ingredientes necesarios precisamente para que su sistema inmunológico
sea el adecuado. Las leches maternizadas no lo proveen y por eso muchos niños se enferman. Bueno, ya me pasé un poquito del tiempo, pero voy a tratar, y mire, y solo me quedé. Colosenses creo que nos va a llevar mucho tiempo, hermanos. Pero logró entender, yo quise ir muy despacio porque